Una vez más, estamos complicados con el tema de internet. Bienvenidos hermanos, amigos. Estamos este junio, día 3 de junio, congregados para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar juntos para que Dios me dé la sabiduría y la inteligencia para llevar este mensaje para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Señor, oramos para que tú me des la sabiduría de lo alto para poder predicar bien tu palabra y que la iglesia y los hermanos y la familia que está presente, Padre, pueda ser edificada, pueda madurar, pueda crecer y dejemos de ser niños. Ayuda a tu iglesia también, aquellos que no se congregan, Padre, para que se congreguen para estudiar tu palabra. Sin duda se necesitan hermanos maduros, mujeres y hombres maduros en tu palabra para, Señor, mostrar el carácter de Cristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Génesis capítulo 3, y vamos a tener una lectura, Génesis 3, versículo 8 al 13. Génesis 3, 8 al 13 va a ser nuestra lectura de hoy, y dice así la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieseis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura de hoy y vamos a ver si Dios nos permite llegar hasta ahí. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, la reacción del hombre caído delante de Dios. La reacción del hombre caído delante de Dios. Bueno, estuvimos mirando el miércoles pasado la desobediencia del hombre, o sea, ya el hombre cayó. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Vimos que la serpiente era más astuta que los otros animales. Claramente Satanás estaba en la serpiente. Fue con mentira a Eva para que ella dudara de los mandamientos de Dios. Por eso la serpiente va y le hace una pregunta: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente va con una pregunta. Obviamente una pregunta para, versículo 1, para hacerla dudar a la mujer, ¿verdad? La mujer le responde que podía comer todos los frutos de los árboles, solo uno no podía comer. Pero también deducimos que Adán le había dicho a Eva que no lo tocaran, ¿se acuerda? El mismo versículo dice, por eso el versículo dice: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Versículo 2 al 3. Dios no había dicho que no lo tocaran, sino que no comieran. Vimos cómo se va, cuando una orden es verbal, cómo se va diluyendo o agregando cosas o sacándole cosas a la orden. Por eso, como estábamos viendo ahora en las preguntas y respuestas, Dios nos dejó su palabra. Por eso nosotros tenemos que estudiar su palabra. ¿Para qué? Para que la orden de Dios esté clara en nuestra mente. Y tenemos la Biblia impresa, escrita. ¿Para qué? Para lo mismo. Cuando viene el enemigo, vienen personas a hacernos dudar de la palabra de Dios, bueno, nosotros tenemos que tener bien en claro dónde está el mandamiento, en qué parte de la Biblia, y eso es hablar las Escrituras. Eso es lo que nos mandó a hacer el Señor, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque la serpiente es muy astuta, Satanás es muy astuto, y no va a hacer caer, aún usando la Biblia. Aún usando la Biblia. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado, ¿con qué lo tentó Satanás al Señor? A Dios mismo, con su misma palabra. Y si Dios fue tentado, o sea, el Hijo de Dios fue tentado por Satanás con su ministerio terrenal, ¿cuánto nosotros debemos de cuidarnos y saber de memoria la palabra? ¿Cuánto nosotros tenemos que estudiar la palabra? Mucho más, ¿se entiende? Por eso la idea es de estudiar la palabra. No es un capricho de una iglesia, no es el capricho de Iglesia Cristiana Durazno, sino que es un mandamiento de Dios. ¿Saben por qué? Porque es visible cuando un cristiano no
estudia la palabra. ¿Sabe por qué? Porque vive cayendo y pecando, pecando. ¿Por qué? Porque no estudia la palabra. No estudia la palabra. Sus reacciones, su manera de hablar, muestra que no está estudiando la palabra, que son cristianos inmaduros. Entonces vemos que también la respuesta de la serpiente, con el versículo 4, le dice una verdad a media, o sea, una mentira, una verdad a media es una mentira, y le dice que no iba a morir, literalmente no iba a morir. Bueno, literalmente no iba a morir, pero sí iba a estar separado de Dios. Entonces la tienta con el deseo de la vanagloria de la vida. ¿Serás como Dios? ¿Serás como Dios? ¿Qué? Sabiendo el bien y el mal, sabio, sabiendo todo. Versículo 5. La mujer cae en tentación de los deseos de los ojos y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, y no solo ella cayó, sino Adán también cayó en lo mismo que su mujer. Versículo 6. Acuérdense que estuvimos deduciendo que Adán estaba mirando todo, ¿verdad? Y escuchando. Y también Adán cayó en lo mismo. Quería ser como Dios. Y el resultado fue que fueron ambos abiertos los ojos. Después de comer el fruto, sus ojos fueron abiertos, cayeron en pecado, desobedecieron a Dios. ¿Y eso causó qué? Vergüenza. Vergüenza. El pecado produce vergüenza. A los hijos de Dios produce vergüenza. Una persona que no conoce a Dios practica el pecado y no tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Pero la persona que es de Dios cae en desgracia, en pecado, y siente vergüenza. Y acá vemos, fueron abiertos sus ojos, y ¿qué pasa? Se dieron cuenta que estaban desnudos, y sintieron vergüenza. El pecado produce vergüenza en los hijos de Dios. Tanto que cuando escucharon a Dios que andaba en el huerto, ellos ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Y entramos en lo que dice Génesis 3.8. Génesis 3.8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Acá vemos, estaban avergonzados. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios. Y eso es lo que causa el pecado en nosotros cuando desobedecemos. Nos vamos apartando de Dios, de su palabra, de congregarnos, de orar, de estar con los hermanos. ¿Qué es eso? Es una evidencia que estoy en pecado. Estoy en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado me hace huir de la santidad. El pecado me hace huir de la santidad. Estoy sucio. Y voy a algo limpio y eso veo mi bajeza. ¿Verdad? Mi bajeza. Entonces vemos que siempre es Dios buscando al hombre. Acá vemos, ya, en el comienzo. Habían caído en pecado. ¿Dios sabía o no sabía que habían caído en pecado? Claro que sabía. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Pero aún así, Dios, sabiendo que habían desobedecido, va en busca de Adán y su mujer. ¿Por qué? Porque siempre Dios es el que busca al hombre. Por eso dice, oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto, al aire libre. ¿Y qué hizo el hombre y su mujer? Se escondieron de la presencia de Dios. Entonces siempre Dios es el que busca al pecador. Siempre Dios es el que busca al pecador. El Dios es omnisciente, omnipresente, está en todos lados. Dios también, no solamente estaba Satanás, Eva y Adán, también Dios estaba mirando lo que estaban haciendo, ¿verdad? Dios tenía el poder para parar a la serpiente y no dejar que el hombre cayera en pecado, y la mujer, claro que tenía el poder. Pero ¿qué hace Dios? Espera, deja que tomen sus decisiones. ¿Por qué? Porque aquí vemos el libre albedrío. Aquí en el comienzo, en el huerto del Edén, Dios no hizo robot. Dios hizo mujeres y hombres que tomaran decisiones, ¿verdad? Pero que la decisión que tomaron fue ir en contra de Dios. Y por esa decisión perdieron el libre albedrío. ¿Por qué? Porque quedaron esclavos del pecado. Ya no había más libre albedrío. ¿Se entiende? Al salir de la presencia de Dios, Dios echarlo de su presencia, ellos perdieron la comunión con Dios y la libertad. La libertad de decidir. Pero después que Dios, Hijo, viene a la tierra y muere y nos da vida eterna, nosotros volvemos a tener esa libertad
Y volvemos a saber lo que está bien y lo que está mal. Cuando pecamos, los cristianos, sabemos que estamos pecando. ¿Se entiende? Somos transgresores de la palabra de Dios. Cuando Israel pecaba, ¿qué le pasaba a Israel? Dios iba y le llamaba la atención, ¿verdad? Le llamaba la atención. Tenemos a tocarme el enchufe que se me está por acabar la batería. Está quedó mal enchufado. Perdón que paré porque se me está por apagar la computadora. Dios siempre busca al hombre. Gracias. Muchas gracias, Mati. Dios siempre busca al hombre. Entonces Dios tenía el poder de que para todo, sí tenía poder. Pero claro que Dios es todopoderoso, pero Él, como vimos anteriormente, ya lo dije, Dios no hizo robot, sino que le dio la libertad de la mujer y el hombre tomar sus propias decisiones. ¿Dios sabía que iban a caer en pecado ellos? Claro que sabía, Él sabía todo. Dios sabe todo, ¿verdad? Y por eso obviamente ya estaba el plan redentor, que ya más adelante lo vamos a estudiar. Ya ahí ya sabía Dios que el ser humano iba a caer y obviamente que después tenía que venir el mismo Dios a morir por nosotros, a darnos otra vez la libertad que perdimos en el huerto del Edén. Entonces la consecuencia de todo pecado, ¿verdad? Del primer hombre y la primera mujer fue que todos los seres humanos fueran esclavos del pecado. De ahí todos caímos en la esclavitud del pecado. No había más libre albedrío. ¿Ah? Por eso la salvación no es si el hombre decide, la salvación es que Dios te salva. Dios en su gracia. ¿Por qué? Porque si el hombre tiene poder en decidir, bueno, el hombre ya no sería gracia. El hombre tenía poder en sus decisiones, ¿entiendes? Entonces por eso creemos que la salvación es por gracia. Lo dice la misma Biblia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Es por la gracia de Dios. Entonces cuando la gracia de Dios es toda de Dios, no es de nosotros, sino es toda de Dios. La decisión es del Señor. Entonces Dios no fuerza nuestra voluntad de manera constante, sino que nos permite experimentar el resultado de nuestras decisiones. Hermanos, Dios no está encima de nosotros cada decisión que tomamos, si estamos bien o estamos mal. ¿Se entiende? Él deja que nosotros tomemos las decisiones. ¿Ah? Pero obviamente que después tenemos los resultados de nuestras decisiones. Si son malas decisiones, tenemos el resultado de nuestras malas acciones. Si son buenas, tenemos resultados de buenas decisiones. Y lo bueno, acuérdense, todo lo bueno viene de parte de ¿quién? De Dios. Cuando tomamos decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, son buenas. Cuando tomamos decisiones de acuerdo a la carne, bueno, vamos a tener consecuencias malas. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Así que muchas veces estamos pasando por malas cosas, o malas vivencias malas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, muchas veces son por nuestras malas decisiones. Bien, vemos que Dios también es paciente y bueno, también Dios permite sus propósitos en nuestras vidas. Dios restringe el mal y no interviene inmediatamente destruyendo al pecador por su infinita misericordia. Bueno, ¿qué haría Dios? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si nos desobedecen? Te arranco la cabeza. Te mato, te tiro. Pecaste, Adán, te maté. ¡Pum! Hago otro. Total, Dios podía agarrar otro de barro, tierra, hacer otro, ¿verdad? Y hacer otro hombre. Mataba a la mujer, mataba al hombre, y hacía un hombre y otra mujer. Ya está. Se terminaba el problema. Pero Dios no es así, no es como nosotros, ¿verdad? Entonces Dios tenía que demostrar su misericordia, y su gracia y su perdón. Entonces, ¿qué hace Dios cuando viene a buscarnos? ¿Qué busca? El arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué estaba buscando Dios en el huerto? El arrepentimiento de Adán y Eva. Por eso va a buscarlo. Ella sabía que estaban en pecado. Pero Dios empieza a hacerle, como ese juez, a hacerle preguntas
para que se arrepintieran. Pero ¿saben qué? Lo que hacemos nosotros es justificarnos. Y llega un momento, que lo vamos a ver, que el problema es de Dios. Culpa tuya, Señor. Culpa tuya. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie muera. ¿Se entiende? Él quiere que todos vayan al arrepentimiento. Por eso Dios es paciente. No es como nosotros. Dios usa nuestro pecado como creyente para que nos arrepintamos. Y aún en nuestro pecado, Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad de Dios. Pecamos, Dios nos busca, el Espíritu Santo nos recuerda el pecado, ¿verdad? Y vámonos como creyentes, vamos y confesamos el pecado y nos apartamos del pecado. ¿Qué estamos haciendo? La voluntad de Dios. ¿Y eso qué es? Glorificar a Dios. Entonces, aún en el pecado, de nuestro pecado, en nuestra maldad, Dios termina glorificado. Y eso es lo que siempre busca Dios, glorificarse Él, porque Él es Dios. Entonces también Dios revela la magnitud de su gracia. Dios revela la magnitud de su gracia. La existencia del pecado permitió que Dios mostrara su amor supremo al enviar a Jesucristo para el perdón y salvación de la humanidad. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Que dio a su Hijo. Si el ser humano no hubiese pecado, Dios no demostraba ese gran amor que tiene al mundo. Dios ama al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo lo demostró? Dando a su Hijo. Dando a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Dios muestra su amor. Nosotros demostramos el amor de Dios como hijo de Dios. Un hijo de Dios demuestra el amor de Dios. ¿Se entiende? Haciendo cosas para el beneficio del prójimo. Y eso amar al prójimo. ¿Por qué amas al prójimo? Porque Dios me amó a mí primero. También Dios permite que pequemos para mostrar la magnitud de su gracia. La magnitud de su gracia. La existencia del pecado permitió que Dios mostrara su amor supremo, como dije hoy, al enviar a Jesucristo por el perdón y la salvación de la humanidad. Romanos 5:20. Romanos 5:20 lo afirma, ¿verdad? También para manifestar el propósito, Dios permite el pecado en nosotros, ¿para qué? Con el propósito de mostrar la soberanía de Dios, su soberanía, ¿verdad? A pesar del mal y de la desobediencia, Dios tiene el control y obra para el bien espiritual a quienes le aman. Dios obra, Dios tiene el control, pero Él, ¿verdad?, obra para el bien espiritual de quienes le aman, para mostrar su poder restaurador. ¿Qué hace Dios con nosotros cuando caemos en pecado? Bueno, nos restaura. ¿Qué está mostrando Dios? Sus propósitos. Ese es el propósito de Dios. Caemos en pecado, ¿cuál es el propósito de Dios? Restaurarnos. ¿Se entiende? Nosotros vamos, confesamos el pecado. ¿Ese qué es? El propósito de Dios. Nos apartamos, ¿qué es? El propósito de Dios. Y todavía después Dios me restaura. ¿Y qué está haciendo Dios? Sus propósitos. ¿Se dan cuenta? Dios siempre hace lo que Él quiere. Y Dios siempre quiere restaurarnos, haciéndonos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué salvó Dios a este pecador que vive pecando? Soy perdonado, sí, pero vivo pecando, Señor. ¿Para qué me salvaste? Para hacerte a la imagen de mi Hijo. Para hacerte a la imagen de mi Hijo. Y hacerme a la imagen de Cristo, en mí van a haber caídas y levantadas, pero todo es Dios permitiendo y restaurando y permitiendo que caiga, restaurando, y así voy. Pum, pum, pum. ¿Qué estoy haciendo? El propósito de Dios. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, dice. Incluyendo cuando pecamos. ¿Se dan cuenta? Incluyendo cuando pecamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los llamados. A los llamados, no a todo el mundo, sino a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Sus hijos. ¿Verdad? Todas las cosas le ayudan a bien. Les ayuda bien.
Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que todo es para la gloria de Él. Es lo que estamos viendo hoy. Dios usa el mal, a pesar que no lo aprueba, pero Dios lo usa al mal, permite el mal, ¿para qué? Para que al final Él se glorifique. Él se glorifica siempre, ¿verdad? ¿Por qué se glorifica siempre? Porque muestra sus atributos. Y eso es lo que Él quiere, mostrar sus atributos. Para que nosotros veamos sus atributos y proclamemos los atributos de Dios, porque nosotros mismos estamos palpando los atributos de Dios. Porque nosotros mismos pecamos, nosotros mismos desobedecemos, nosotros mismos somos restaurados, ¿se entiende? Nosotros tenemos, podemos ser cartas abiertas al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros palpamos todo lo que Dios hace con nosotros. Y por eso nosotros tenemos la autoridad y tenemos la experiencia de decirle al mundo que se arrepienta, que Dios es perdonador, porque me perdona todos los días, que Dios llama a todo que se arrepienta, porque Dios me llama a mí para que me arrepienta. ¿Se entiende? Que Dios llama que tenemos que andar en santificación en un mundo que está en oscuridad, porque a mí me llama que esté en santificación. Dios llama a andar en la luz, porque me llama a mí primero a andar en la luz. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, nosotros no somos jueces que andamos, este mundo pecador y sucio, esto que horrible, y estos son así, estos son... No. Esa no es la idea. Porque Dios Cristo no anduvo así en la tierra. ¿Se entiende? Él anduvo con misericordia, bondad, lleno de amor, paciencia, templanza, mansedumbre. Así tenemos que andar nosotros. ¿Por qué? Porque recordamos que día a día fallamos a Dios y día a día tenemos que andar como Él. Según la Biblia, el hombre se esconde de Dios al pecar principalmente por la vergüenza, miedos a las consecuencias y una pérdida de comunión íntima con su Creador Santo. Acá lo vemos en Génesis, ya el primer hombre y la primera mujer pecaron y rompieron la armonía original que Dios había hecho, ¿verdad? Generando una culpa interna que hace que la presencia divina resulte intimadamente en un lugar reconfortarte. Bueno, estar al lado de Dios como estoy yo, no puedo estar al lado de Dios. ¡Qué vergüenza! Pequé. No puedo estar. ¿Se entiende? Eso produce el pecado. Entonces, cuando nosotros sentimos esa vergüenza como cristianos, tenemos que decir, pero, ¿qué me está pasando? ¿Qué hice mal? Y ahí decirle, mira, ir a Dios y decirle, Padre, no sé qué me pasa. Que el Espíritu Santo me esté revelando algún pecado sin confesar, para yo poderlo confesar y apartarme. Porque estoy huyendo de ti. Estoy huyendo de estar con mis hermanos. También el pecado se origina también en nosotros miedo y vergüenza. ¿Por qué? Porque lo demuestra Adán y Eva en el Edén, al darse cuenta de su estado. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Génesis 3, 9 al 10, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miedo, vergüenza. ¿Se dan cuenta? Miedo, vergüenza, sintió. Entonces el pecado es una barrera de comunión con Dios. El pecado produce distanciamiento. Hay una barrera, un distanciamiento espiritual. No puedo tener relación con Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. El pueblo de Dios había caído en pecado, y Dios dice, miren, su pecado, hay una barrera. Isaías, el profeta, le dice al pueblo, ustedes tienen que confesar el pecado y apartarse del pecado, porque hay una barrera. ¿Qué barrera? El pecado, lo que ustedes están haciendo. Lo mismo en la iglesia. Cuando una iglesia está en pecado, hay una barrera. Cuando un cristiano individualmente está en pecado, hay una barrera. Por más que sirva, por más que predique, que evangelice, pero hay una barrera. Perdió la comunión con Dios. Y tenemos la tendencia de ¿qué? De justificar los actos, de nuestros malos actos, ¿verdad? En lugar de buscar el perdón, el ser humano al pecar suele intentar ocultar sus fallas,
sus faltas y culpar a otros. Y acá lo vemos, culpar a otros, incluso a Dios, reflejando un corazón a la defensiva. Estoy a la defensiva, no es mi culpa. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, culpa de ella. Génesis 3:12, es culpa de ella. A pesar de que el hombre busca esconderse, el mensaje bíblico resalta que Dios toma la iniciativa para ir a buscar al pecador. ¿Por qué? Porque primeramente Dios sale y pregunta, ¿dónde estás tú? Y ofrece el perdón para que el ser humano pueda acercarse sin temor. ¿Dónde dice eso? Hebreo, capítulo 4, versículo 15 al 16. Hebreo 4, 15 al 16. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Versículo 16. Acerquémonos. ¿Qué es acercar? Va a Dios. ¿Quién tiene que ir a Dios? Sus hijos. No está hablando al mundo. Está hablando a sus hijos. Antes Dios le hablaba a ¿quién? Al pueblo de Israel. Vengan, acérquense a mí. Ustedes están lejos de mí. Ahora ¿quién le está hablando? A sus hijos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No le está hablando al mundo, le está hablando a sus hijos. Porque muchas veces decimos, bueno, mira, acá está diciendo Dios que te tenés que acercarte. No, al mundo es arrepiente de tu pecado y cree en el Evangelio para poder ser hijo de Dios y ser perdonado. ¿Se entiende? Pero el que se acerca a Dios, Dios llama a sus hijos para que se acerquen. Vengan, hijo mío, vengan tranquilo, vengan que mi hijo lo va a entender, porque mi hijo fue tentado como ustedes, pero él no cayó, ustedes sí cayeron. Vengan confiadamente, que van a hallar gracia, van a hallar misericordia, y Dios lo va a socorrer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aún en el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Ir confiadamente. Él no nos rechaza. No importa el pecado que hayamos cometido. Dios es un Dios perdonador. Dios perdona el pecado. Acá lo vemos. Dios, sabiendo lo que habían hecho Adán y Eva, Dios fue a buscarlo igual. ¿Se dan cuenta? Fue Dios a buscar al hombre y a la mujer para hablar con ellos. Si Dios fuera como nosotros mismos, como dije hoy, ¿qué harían? ¿Qué haríamos nosotros? Ah, ¿pecaste? Bueno, está, moriste. Pum. Vos, serpiente también. Pum. Hacemos otra serpiente o hacemos otro animal medio parecido. No hay problema. Hacemos otro Adán, hacemos otra Eva. Ya está, se terminó. No me caliento más la cabeza. ¿No? Así somos nosotros. Pero Dios no es como nosotros. Dios dice, bueno, voy a aprovechar este mal para glorificarme yo. Mostrar mis atributos a una humanidad ya caída. Génesis 3:9. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y acá que vemos, inmenso amor de Dios. A pesar que el hombre había caído, Dios fue a buscar al hombre. Su naturaleza de Dios, la misericordia. La naturaleza de Dios es restaurarnos, ¿verdad? Quiere volver a tener la misma comunión que tenía con ellos. A pesar que estaban en pecado, Dios busca al hombre. Lo mismo en la salvación, Dios busca al hombre, ¿verdad? Y lo lleva a Cristo y le abre el entendimiento para que entienda el Evangelio y se arrepienta, pero es todo un acto soberano de Dios. El hombre está espiritualmente muerto y apartado de Dios. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Siempre es Dios que toma la iniciativa. Dios siempre es el que busca al pecador para perdonarlo y salvarlo. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. ¿Merecía Adán y Eva que fuera Dios a buscarlo? No, merecían la muerte. Pero ¿qué vemos aquí? La misericordia y la gracia de Dios. Se está glorificando continuamente Dios en su palabra. Entonces muestra su gracia y su amor incondicional, llamando al hombre, rescatando al hombre, queriendo rescatar al hombre perdido. Ese es su propósito. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por los cristianos, por los creyentes. Murió por nosotros. ¿Pablo a quién está hablando? ¿La iglesia a quién? Romana. ¿Se entiende? Los hermanos de la iglesia de Roma. No dice, murió por todo el mundo para salvarnos. No.
Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él toma la iniciativa siempre. La naturaleza humana, caída, se aleja de Dios. Nuestra naturaleza es irnos de Dios, alejarnos, sentimos vergüenza. Esa naturaleza carnal. Por eso el mundo no va a Dios. Se aleja de Dios. Se aleja de la luz, se aleja de la palabra. Aborrece la luz. ¿Por qué? Porque ama las tinieblas. Pero Dios es el que va a buscar al pecador. ¿Se entiende? Como ese pastor que busca a su oveja perdida. Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estaban los perdidos? Acá estamos nosotros. Nosotros somos los perdidos. Él vino a buscarme. ¿Ah? Él vino a buscarme. Y acá en el huerto también. ¿Para qué? Para otorgar perdón y arrepentimiento. El llamado de Dios no es para condenar. Acuérdense, Dios no condena a nadie. Dios llama al pecador para que se arrepienta. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios llama a todos para que se arrepienta. ¿Verdad? Dios llama a todos para que se arrepientan. Dios lo que quiere es que todo el mundo se arrepienta. Él ofrece la oportunidad de cambio, limpieza espiritual y salvación. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego. Bueno, ¿a quién le está hablando? Isaías, ¿a quién le está hablando? ¿Al mundano o al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios, a Israel. Bueno, la Biblia, ¿para quién es? Para nosotros. ¿A quién le está hablando Dios? ¿Al mundo o a nosotros? A nosotros. Cuando pecamos, hermanos, cuando miramos la Biblia, miramos el Antiguo Testamento, tenemos que mirar, nosotros somos el Israel pecador. ¿Se entiende? Que conocemos la palabra de Dios, conocemos la ley de Dios, pero aún así pecamos. ¿Israel conocía la ley de Dios? Claro, si nacían estudiando la ley de Dios. Pero aún así ellos pecaban. ¿Y qué hacía Dios? Mandaba a sus profetas y decía, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Vengan. Siempre Dios buscando al hombre. Y esto es porque lo hace. Por pura misericordia y soberana voluntad. Por su pura misericordia y soberana voluntad. Nadie puede acercarse a Dios por sus propias fuerzas. Nadie. Es un llamado divino que despierta el corazón humano. Es Dios despertando al hombre. ¿Ah? Es Dios despertando al hombre. Acuérdense de la profecía de Ezequiel. ¿Se acuerdan? Ezequiel mira ahí, hay huesos. Huesos muertos, huesos secos. Ya no eran huesos, no eran personas cadáveres. Eran huesos secos. Ya que lo tocaban el hueso y se desgranaba. Secos, nada. Y Dios dice, yo le voy a dar vida. Háblale, Ezequiel. ¿Qué le voy a hablar si están todos muertos? ¿Quién me va a escuchar acá? ¿Se entiende? Bueno, es lo mismo cuando salen los hermanos los martes a evangelizar. ¿Quién me va a escuchar si están todos muertos? Tú predica y háblales, que yo le voy a dar vida, dice el Señor. ¿Se entiende? Cuando tenemos un alma al lado y le predicamos el evangelio, y esta es la manera que vive, este le espera la condenación, pobre persona. Tú háblale, no mira su condición, tú háblale, que yo le voy a dar vida si yo quiero. ¿Por qué? La salvación es un acto soberano de Dios. Segunda Timoteo 1:9. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, ¿por qué me llamó entonces Dios? Sino según el propósito suyo y la gracia con que nos fue dada en Cristo Jesús. Es el propósito de Él y es por gracia, es un regalo. ¿Se dan cuenta? Dios nos llama por su propósito, porque nos escogió antes de la fundación del mundo, fue su propósito y es un acto de la voluntad soberana de Él, y la salvación es por gracia, nos regala, es un regalo. ¿Lo merecemos? No, porque si lo merecíamos no es un regalo, sería un pago. ¿Se entiende? Por eso es una gracia. Dios nos salva por gracia, es un regalo. ¿No? ¿Qué merecíamos nosotros? La condenación. Lo que hizo Eva y Adán, ¿qué merecían? Condenación. ¿Qué hace Dios? Los llama para que se arrepientan. Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la reacción cuando pecamos.
me tengo miedo y me escondí. ¿Ah? De escondernos a la vista de los hombres y de Dios. Como dije hoy, cuando estoy en pecado, me escondo de Dios, me escondo de mis hermanos, me escondo, no quiero orar, no quiero leer, ¿verdad? Como si Dios no me viera cuando estamos pecando. Somos tan ingenuos pensando que hice un pecado, cometí un pecado y Dios no me vio. ¿Nadie me vio? Dios sí, que Dios estaba en todas partes. Y empezamos a alejarnos de las cosas santas. ¿Por qué? Porque yo estoy sucio. No quiero estar con mis hermanos. Me estoy un ratito y ya que me quiero ir, no quiero estar con mis hermanos. No, me incomoda. ¿Por qué? Porque estoy mal. Hasta que no confieso el pecado, no estoy bien con Dios y pierdo la comunión con Dios y no quiero estar en comunión con mis hermanos. Entonces nuestra conciencia nos acuse. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo ¿para qué? Para que confesemos el pecado. Entonces eso nos separa de la santidad de Dios. El pecado destruye la pureza original, generando el deseo de esconderse del Creador. Génesis 3, 8 al 9, lo vimos, que Jehová se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces vemos que eso trae consecuencias. ¿Qué consecuencia? Apartarme de los mandamientos de Dios trae consecuencias. ¿Ah? Y eso lleva a deshonra pública o personal. Deshonra pública o personal. No quiero estar al lado de mis hermanos porque siento vergüenza. No quiero orar porque siento vergüenza. No quiero leer la Biblia porque siento vergüenza. Estoy mal. Hasta que no confiese el pecado voy a estar así. Porque es una reacción que proviene del Espíritu. Proverbios 13:18. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, el que menosprecia la palabra, el que menosprecia lo que dice el consejo de Dios en su palabra, ¿verdad? Mas el que la guarda, la corrección recibirá honra. Recibirá honra. El que guarda los consejos, el que guarda el consejo de Dios recibirá honra. Qué bueno estar al lado tuyo, hermano. ¿Verdad que tú siempre me estás ayudando con tu manera de ser? Buscar la pureza, buscar la palabra, buscar las cosas de Dios. ¡Qué bueno! Pero el que desprecia la corrección o la palabra de Dios nos lleva a estar lejos. No, este me va a llevar a pecar siempre. ¿Se entiende? Se pierde la buena conciencia. El pecado te hace perder la buena conciencia. Y causa vergüenza. Romanos 6:21. Romanos 6:21. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué está hablando? De las cosas aquellas, de las cosas que practicábamos antes. Cuando caemos de las cosas que practicábamos antes, ¿qué nos causa a nosotros? Vergüenza. No nos causa ningún orgullo. Hay gente que escucho que habla de sus pecados pasados y pareciera que hablara con orgullo. Porque yo era tal cosa. Qué bueno. Uno sabe lo que era yo. Qué bueno, qué bonito. ¿Qué produce en vos? Parecía que nos produce vergüenza, ¿verdad? La manera que lo decimos nos produce mucha vergüenza. Y eso tiene que producir vergüenza. Pensar que yo era esto, qué vergüenza. Qué vergüenza. Hoy en día que estoy en las cosas de Dios me doy cuenta qué vergüenza de lo que yo hacía, ¿verdad? Y eso nos tiene que avergonzar. No llenarnos de orgullo de lo que hacíamos antes. Entonces vemos que el mensaje central de la Biblia es que la vergüenza y la condenación no tienen la última palabra si te acercas a Dios con un corazón arrepentido. Él ofrece perdón. Y Él te restaura. Y hermano, hijo de Dios, Dios te restaura. Dios te va restaurando a la imagen de Dios. Dios quiere librarte de la deshonra, del pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos. Acá está la otra parte. Limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. No importa la maldad que hayas hecho. No importa el pecado que hayas hecho. Dios dice que te limpia de toda maldad. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Confesar el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la confianza que tenemos. No estamos condenados. Caí en pecado. ¿Se entiende?
¿Qué tengo que hacer? Confesar el pecado. Pero conocer el pecado como hijo de Dios, caí en pecado. Acuérdense del hijo pródigo. Era un hijo, se fue de la casa del padre, volvió en la lona, sin nada, ¿verdad? Sin nada, sucio, todo maloriento, todo lo que causa el pecado, ¿verdad? Llega a la casa del padre y el padre ¿cómo lo recibe? Lo abraza, ¿verdad? Lo abraza y le da la mejor ropa, un anillo, que se bañe, que lo traten como el hijo que se había perdido. Pero volvió, es mi hijo, volvió mi hijo. Bueno, así nos trata el Padre. Como hijos, no nos trata como un desahuciado o un traicionero. Porque a veces pensamos que Dios es como nosotros. Ah, este me falló, qué horrible. Este lo tengo acá. Cuando me falla otra vez, ¡pum!, para afuera. ¿Se entiende? Dios no es así con sus hijos. Dios nos espera con los brazos abiertos y dice, ven hijo mío. Pero Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo porque hice esto. Vení hijo mío, yo te amo, vení, sos mi hijo y yo te voy a restaurar. Ven, pónganle un anillo, pónganle la justicia de Cristo otra vez. Él es mi hijo, Él es mi hijo. Dios no echa afuera a sus hijos. Si nosotros, siendo malos y le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuántas dádivas Dios nos dará a pesar que nosotros somos malos y fallamos a nuestro Dios, que es tan bueno y tan lleno de misericordia? Génesis 3:11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieseis? ¿Por qué pregunta Dios? ¿Dios no sabía? Claro que sabía. ¿Dios qué está buscando entonces? Que se arrepintieran, confesaran el pecado, que dijera Adán, sí Señor, saliera y pusiera él primero y su mujer atrás, ¿verdad? Y decir, sí Señor, mira, Padre, pequé contra ti. Pequé, desobedecimos, fuimos y comimos del árbol que tú dijiste que no comiéramos, comimos. Y yo soy el peor culpable porque yo soy el encargado del huerto y yo estaba mirando cómo mi mujer iba a caer, estaba mirando todo, acepté todo y todavía comí. Padre, perdóname. Eso es lo que estaba buscando Dios. Y eso es lo que busca Dios de nosotros, hermanos, cuando pecamos. Que seamos sinceros, ¿verdad? Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, ¿cómo reaccionamos? Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, esa es la manera carnal que tenemos nosotros de justificar el pecado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Muchas veces usamos hasta textos bíblicos para justificar nuestro pecado. No sé ustedes, pero yo a veces cuando tengo que confrontar a una hermana, muchas veces ¿qué hacen? Usan la Biblia. Todavía tenemos la desfachatez que caímos en pecado y usamos la Biblia para justificar el pecado. Sí, pero viste que la Biblia dice que dice que soy débil, por eso peco. Hermano, la Biblia si te dice que eres débil, pero no te da la autorización para pecar. Pecaste, tienes que pedir perdón por tu pecado. No usar la Biblia de escudo por tu pecado. No podemos usar la Biblia para justificar nuestro pecado. ¿Qué estaba haciendo Adán? Usando lo que Dios hizo para su bien. ¿Se entiende? La mujer que me diste. Tú me la diste. Yo no te la pedí. ¿Yo te pedí algo, Dios? No, pero vos me la diste. ¿De quién es la culpa entonces según Adán? De Dios. ¿Se entiende? Y bueno, cuando nosotros pecamos, yo soy débil, Señor. Soy débil. ¿Qué estoy diciendo? Señor, tú sabes que yo soy débil. ¿Ah? Tu palabra dice que soy débil, así que no es mi culpa. Si vos no me hubiese permitido esto, si vos no me hubiese dado la mujer, si vos no me hubiese dado ese patrón, si vos no me hubiese permitido pasar a esa mujer ahí, yo no la hubiese codiciado. Es culpa tuya, Señor. ¿Se entiende? No, tu palabra dice que los ojos nuestros son malos. Y bueno, viste, ¿para qué me hiciste estos ojos? Y siempre la culpa la tiene Dios, no nosotros. Y ese es nuestro comportamiento, el comportamiento carnal que tenemos, ¿verdad? La defensa que usamos es esa. Nuestras acciones, cuando las acciones de una persona chocan con sus propios valores morales, su mente busca desesperadamente una salida para no sentirse mal, encontrar un versículo
ayuda a equilibrar esa condición interna. Estoy mal. ¿Qué versículo me puede respaldar de mi pecado? Porque yo caí en pecado. Pero tengo que buscar un versículo para que me respalde de la mala acción que hice. ¿Se entiende lo que hacemos? Y eso es usar la falacia de la gracia barata. De la gracia barata. A menudo se utilizan versículos como el perdón. 1 Juan 1:9. Dios me perdona. Sí, caí en pecado, pero no te preocupes que Dios me perdonó. ¿Se entiende? Muchas veces usamos, total, Dios perdona todos los pecados, no hay problema. Y usamos la gracia, como muchas iglesias evangélicas usan la gracia, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es gracia. No usemos tanto la justicia y la confrontación contra el pecado. No hablemos de pecado. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Usando la gracia de escudo para aprobar un pecado. Y eso es detestable a los ojos de Dios, ¿verdad? O Dios es lleno de misericordia. Y en nuestro cheque también en blanco decir, bueno, Dios me da autorización para pecar, total, y misericordioso y lleno de gracia, no pasa nada. Lo dice su palabra, que está lleno de gracia y lleno de misericordia. Sí, es lleno de gracia y misericordia, pero no te da la autorización para pecar deliberadamente. El efecto espejo, proyección. La persona tiende a seleccionar o sacar de contexto frases que apoyan exactamente lo que ya querían hacer. Un ejemplo clásico es malinterpretar pasajes sobre la debilidad de la carne. Mateo 26:41. La debilidad de la carne, que el Señor dice que la carne es débil. Ay, la carne es débil. Hermano, la carne es débil. Sí, yo sé que la carne es débil, pero la palabra dice que vos tenés que confesar el pecado y apartarte. No me vengas con un versículo. ¿Se entiende? A veces vamos a confrontar un pecado y el hermano viene y ¿quién nos responde? En vez de decir, sí hermano, pequé, ¿qué respondemos? Como Adán, la mujer que me diste. O respondemos con un versículo, la carne es débil. ¿Se entiende? Para respaldar mi pecado. Entonces sacamos de contexto, y ¿quién saca de contexto la palabra de Dios para justificar sus acciones? Satanás. Satanás. ¿Saben qué estamos haciendo? Actuando como Satanás. ¿Qué hizo Satanás para tentar al Señor? Sacó de contexto la palabra de Dios. ¡Tirate! Lo subió allá arriba al lugar más alto de Jerusalén y le dijo, ¡tirate! Si la Biblia dice que va a mandar a los ángeles, te va a recoger y no te va a dejar caer. ¡Tirate, Jesús! ¡Tirate! ¿Se entiende? ¿Qué hizo Satanás? Usó la palabra para que el Señor desobedeciera. Obviamente que no iba a desobedecer, pero para que desobedeciera. ¿Por qué Dios puso todos esos versículos para nosotros? Para saber cómo ataca a Satanás. Y saber cuando vamos a confrontar a alguien y mostrarle que está errado el camino y venga y actúe, hay que decirle, estás actuando como Satanás. Estás usando la palabra fuera de contexto para justificar tu fin. Que pecaste. Pecaste, hermano. Arrepentite. Sí, yo sé, sí. Bueno, arrepentite. Confesar pecado. Decir pecado. Y Dios te va a perdonar. Y eso es lo que Dios busca aquí. Ya arranca en el primer hombre, en la primera mujer. Está buscando eso. Génesis 3:13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ya que el hombre le echó la culpa a la mujer. Mira a la mujer, Dios le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué hace la mujer? La mujer va a decir, correrle al hombre y decir, mira, Señor, sí, yo le dije a él que comiera, pero yo pequé primero, perdóname, Señor, pequé y fui piedra de tropiezo y hice pecar a mi marido, perdóname. ¿Se entiende? No, ¿qué hace la mujer? La serpiente me engañó. ¿Quién creó la serpiente? Dios. Tú creíste la serpiente. Y comí. ¿Quién hizo el árbol? ¿Vos? Todos se están justificando, ¿verdad? Y toda la culpa siempre apunta ¿a quién? A Dios. Y eso es lo que Satanás quiere que hagamos. Que cuando pecamos, la culpa la tiene Dios. Dios busca el arrepentimiento y el ser humano busca culpar a Dios. ¿Y eso qué es? Orgullo. Orgullo. Evadimos la vergüenza y sale el orgullo. ¿Por qué? No queremos ser responsables de nuestros actos. Y esa tendencia nace ¿dónde? En el Edén. Busca proteger la propia imagen usando versículos para manipular o manipularse o apartarse de la justicia propia en lugar de arrepentirse genuinamente. Debemos arrepentirnos genuinamente. La Escritura expone esta actitud e indica lo que Dios enseña
al respecto. Miren lo que dice la palabra. Bueno, el origen viene del Edén, ¿verdad? La justificación humana viene del Edén. Adán culpó a Eva y a Dios, la mujer que me diste. Eva culpó a la serpiente y a Dios. ¿Por qué? ¿Quién creó a la serpiente? Dios, ¿verdad? El hombre respondió, la mujer que me diste, por compañera me dio del árbol, y yo comí, Génesis 3:12. La trampa de culpar al Creador, eso viene de la carne. Es común atribuir las consecuencias de nuestras malas decisiones a las circunstancias o a Dios mismo. Bueno, Dios mismo me pusiste acá. ¿Por qué no me sacaste? Vos sabés todo. Culpa tuya, Señor. Y ahí vemos la insensatez del hombre. Pervierte su camino y contra Jehová se irrita su corazón. Se cumple lo que dice la palabra. Proverbios 19:3. Proverbios 19:3 dice la insensatez, o sea, el pecado del hombre pervierte su camino, o sea, peca, pervierte su camino. ¿Y contra quién va? Contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué le pasa al mundo? Pasa un problema, como decía el hermano. Pasa un problema en el mundo, ¿y quién es la culpa? De Dios. ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué hay tantas pestes? ¿Por qué niños están desamparados? ¿Por qué matan a los niños? ¿Por qué hay tantas guerras? Toda la culpa de Dios. ¿Por qué? Porque está mostrando que el camino del hombre es malo y perverso, fuera de los caminos de Dios, y el corazón perverso y malo lleva a ir en contra de Dios. Se irrita contra Dios y su palabra. Y cuando va al cristiano y le habla el mundano, le dice, pero mira que la Biblia dice, cállate con la Biblia esa, y con tu Dios, todo esto es culpa de tu Dios. Y nos dejan, y se van, quedamos. ¿Se entiende? Porque están irritados contra Dios, y están enojados contra Dios. Entonces la perspectiva bíblica es que el hombre asuma la responsabilidad. No hay justificación ante los demás. Juzgar o culpar a otros por los mismos pecados que uno comete es hipocresía a los ojos de Dios. Eso es ser hipócrita. Romanos 2:1. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y esto es muy común en nosotros, ¿verdad? Decir, pero aquella iglesia, ¿viste lo que hace, no? ¿Viste? Y aquellos, vos no sabés lo que hacen. Y aquel, vea cómo vive aquel, y es cristiano. Bueno, ¿saben qué? Muchas veces Dios dice, hipócrita, ¿no te estás mirando tú mismo que tú estás haciendo lo mismo? Y eso es lo que habla, ¿verdad?, de este versículo. Cuando juzgamos al otro y estamos haciendo lo mismo, ¿qué estamos haciendo? Te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Estás haciendo lo mismo. Sí, pero viven chumeando, viven haciendo esto, viven haciendo aquello. ¿Y tú no andas chumeando? Entonces, antes de hablar de los demás, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Antes de ir a exhortar al hermano, me tengo que mirar a mí mismo, a ver si yo no estoy practicando lo mismo. ¿Se dan cuenta? Primero tengo que mirarme yo para poder ir a exhortar al hermano, o hablar al hermano, o acusar a otros, me tengo que mirar yo. Sí, pero aquellos viste cómo viven, ¿no? Nada, cero Biblia. En aquella iglesia no estudian la Biblia. ¿Y tú estudias la Biblia? Sí, pero aquellos, viste cómo practican tal cosa, ¿y tú no lo practicas? Es lo que está diciendo Dios. Ojo con la hipocresía. El llamado al arrepentimiento y la gracia es de Dios, ¿verdad? La salida que Dios propone no es buscar excusa, ni usar la palabra para autojustificarse, sino la confesión sincera. Por eso 1 Juan 9 dice, si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué busca Dios? La confesión sincera. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros primeramente? Ser sinceros delante de Dios. Y ser sincero delante de Dios no es justificar mi pecado. No puedo ir a Dios, que muchas veces escucho oraciones de mis hermanos. Dice, Señor, si tú ves que yo he pecado. Sí, Señor, yo ves, a veces sí, yo me comporto, sí. Capaz que sí, Señor. Capaz que hice esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Justificarme. ¿Y Dios qué quiere? Sinceridad. Sí, Señor, pequé. Miré esto. Hice esto. Dije esto. Dije una mala palabra. Codicié a esta mujer. Le hablé mal a mi mujer. No es que, capaz que sí, Señor. No sé qué. Estamos delante del trono de la gracia. Estamos delante de Dios. Y ahí vemos el poco temor hacia Dios que tenemos. Porque vamos y, capaz que sí, Señor. Sí, capaz que sí, que así, sí. No, hermano, eso no es sinceridad.
Y ahí no vamos a ser perdonados porque no vamos confesando el pecado. No hay sinceridad, hay hipocresía y falsedad. Y Dios quiere que nosotros seamos sinceros y aceptar la responsabilidad. Y es el paso fundamental que tenemos que demostrar. ¿Y eso saben qué mostrar? Cuando nos hacemos cargo de nuestras malas acciones o de nuestros pecados, es mostrar madurez espiritual. Cuando un niño, el padre va y le llama la atención, ¿qué hace el niño? Se justifica, ¿verdad? Sí, pero papá, que mamá, que viste, que mamá dijo y papá dijo, y claro, es un niño, va a actuar como un niño. ¿Se entiende? Por eso, como hermanos, nosotros que somos estamos llevando años en la palabra de Dios, no puede pasar esto en nuestras vidas. Porque ¿saben qué? Si pasa, ¿qué estamos demostrando? Que somos inmaduros, no estamos creciendo espiritualmente. El hombre maduro se hace responsable de sus actos. Y eso es ser un buen mayordomo. ¿Ah? Es responsable. El buen mayordomo es responsable. Viene el Señor y dice, sí, yo soy el responsable. ¿Por qué está eso ahí? Yo ordené que tuviera eso ahí. ¿Por qué? Porque yo lo ordené, yo soy el responsable. No me gusta eso ahí. Bien, Señor, lo saco entonces. Pero no es que, no sé, los muchachos agarraron y se pusieron a hacer eso y no sé qué pasó. Los empleados, ¿cómo me diste? Y le echamos la culpa al patrón, ¿se entiende? Lo sé, sí, yo estoy en el turno, sí, yo tengo, pero son los policías que vos trajiste. Pero ¿quién es el encargado? ¿Se entiende? Y nosotros somos encargados y mayordomos del Evangelio. Y somos los encargados, más aquellos que decimos ser ancianos, y se ven nuestras actitudes, hasta la manera de orar, hasta cuando pecamos, se demostramos nuestras actitudes de maduros, si somos realmente maduros o seguimos siendo un neófito. ¿Saben qué? Un neófito no puede ser un anciano, porque la Biblia lo dice. No un neófito, porque es para que no se envanezca. ¿Qué hace el neófito? Se envanece. Empieza a decir, no soy como aquel, no soy como aquel, yo soy mejor que aquel. ¿Se entiende? Y Dios dice, no, tú tienes que mirarte a ti mismo y mirar cómo estás delante de mí. Y ser responsables, cuando pecas, ser responsable. No demostrar inmadurez espiritual, como lo hizo Eva y Adán. Adán y Eva demostraron inmadurez, justificando. Entonces, hermanos, se necesitan hombres y mujeres en la iglesia maduros. No el apellido Maduro, sino maduros espirituales. Maduros espirituales. Los ancianos deben tener las características de ¿qué? De ser maduros. ¿Y cómo comenzamos a mirar a un hermano o una hermana que es madura espiritualmente? Porque reconoce el pecado cuando es confrontado. Cuando Dios lo confronta con el pecado, o un hermano va con la palabra de Dios y lo confronta, le dice, sí, hermano, pequé contra ti. Pequé contra Dios, perdón. Y eso es madurez espiritual. No es que, capaz que sí, no, sí, o no, veo a ver después. No, eso no es madurez, eso es inmadurez. Y por esas personas cristianas e inmaduras, muchas iglesias evangélicas hoy en día hay problemas. ¿Por qué? Porque sus ancianos y ancianas no son maduros y no reconocen cuando se equivocan. Y Dios ya del comienzo buscaba al hombre para que reconociera que se equivocara, que se equivocó. En Génesis vemos a Adán y a Eva, Dios buscándolo a ellos para que se arrepintieran y reconocieran, ¿verdad?, que habían pecado contra Dios, y no lo hicieron, sino que se justificaron. Y bueno, ¿y por qué lamentablemente muchas iglesias evangélicas no actúan inmaduramente, son inmaduros, ¿verdad? ¿Y por qué son inmaduros? ¿Por qué Gustavo hoy sí que son inmaduros? Porque no reconoce cuando pecaron. Y la iglesia la llevan hombres y mujeres, y se dicen ser ancianos, hombres y mujeres, que no reconocen que son pecadores, que han pecado, que han defraudado a Dios, que tienen que pedir perdón a un hermano o a una hermana que han pecado. Simplemente eso. Y no lo hacen. ¿Y qué están mostrando? Inmadurez. Cuando son confrontados se enojan, ¿verdad? Se enojan cuando le dicen, mira hermano, pecaste. Mira hermana, con esa actitud que venís, estás viniendo con una actitud en la carne, estás pecando contra Dios en primer lugar y contra mí. Sí, no. ¿Y vos quién sos? ¿Y vos quién sos para venir a juzgarme? ¿Y vos qué es eso? ¿Inmadurez? ¿Está mostrando inmadurez? ¿Se entiende? Entonces lo que Dios quiere es que nosotros, si somos ancianos, demostremos cuando pecamos que nos equivocamos. No enojarnos, no gritar, no burlarse del hermano, no reírse del hermano.
No, el hermano me está confrontando, me está mostrando que me ama, y yo le voy a decir, le voy a contestar con qué, riéndome y burlándome de él, gritándole, maldiciéndolo. ¿Se entiende? ¿Qué está demostrando ese cristiano? Si es cristiano, ¿verdad? Inmadurez espiritual. O es inmaduro espiritual, o nunca nació de nuevo. Porque cuando es confrontado, él reacciona como un mundano. ¿Se entiende? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que vimos hoy, en primer lugar. Cada vez que voy a hablar, cada vez que voy a hacer algo, pensar. ¿Tá? Tenemos la mente de Cristo, cristiano. Ahora, si no tengo la mente de Cristo, voy a actuar como un mundano. Cuando soy confrontado o pasa algo, y cuando yo tengo que, en momentos difíciles, yo tengo que demostrar el carácter de Cristo. ¿Cómo lo demuestro? ¿El carácter de Cristo o el carácter del diablo? Y si estoy demostrando el carácter del diablo, tengo que analizarme, ¿habré nacido de nuevo yo? ¿O tengo una religión? ¿O ando representando una iglesia en la calle? Porque cuando estoy en el momento difícil, en el momento que las papas queman, en vez de bajar la pelota, soy el primero de levantar la voz, de gritar, insultar, y gritar, y reírme, y burlarme, y irme. ¿Se entiende? Eso hizo Cristo cuando tenía que fue confrontado con los fariseos. Se burló de los fariseos y se fue. Les gritó y se fue. No, él fue y le respondió con la escritura. Él fue y le dijo, miren, están errados. Ustedes están errados porque no están haciendo lo que dice la escritura. ¿Se dan cuenta? Lo importante, hermano, es que cada vez que somos confrontados y tengamos una discusión, tenemos que tener en claro las escrituras. Por eso estudiamos las escrituras. Un hermano o una hermana que no estudia la escritura, primeramente no puede ser un anciano. ¿Por qué? Porque cuando es confrontado va a decir cualquier disparate. Cuando es confrontado tiene que contestar con la escritura. Y cuando pecó va a decir, sí, pequé, perdón hermano, pequé. Perdón padre, pequé contra ti, pequé contra mi hermano o contra mi hermana. Señor, ayúdame a no hacerlo más. Dame la sabiduría para mi carácter, mi manera de pensar, mi manera de hablar. Hay tantas cosas que caemos, lo que miramos, lo que pensamos. Tantas veces caemos en pecado y tantas veces tenemos que orar al Señor y decirle, Padre, perdóname, pequé otra vez, caí en lo mismo, ayúdame, porque soy débil. Ahí sí, soy débil, tú sabes que soy débil, caí en pecado. Pero Dios quiere primeramente que confesemos el pecado, no que justifiquemos el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y yo quiero estar al lado de Dios, no quiero estar lejos. Entonces, una iglesia que está al lado de Dios, que tiene una comunión íntima con Dios, que le quiero decir, es que es una iglesia que reconoce su pecado. Y cuando falla, confiesa el pecado. Y si tú nunca has nacido de nuevo, bueno, hoy es el día de arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio, que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hoy es día de salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan todo el conocimiento de la verdad. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Mañana no sabemos. Hoy es día de salvación. Así que te invito a que creas en Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito, que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, ahora que ya tú nos has enseñado, a Padre amado, cuando hay pecado en nuestra vida, a confesarlo. Señor, delante de ti, y si hemos fallado a un hermano, una hermana, poderle decir, sí, perdóname hermana, perdóname hermano. Ayúdanos, Señor, a mostrar madurez espiritual y no ser niños. Ayúdanos, Padre amado, a no ser hipócritas. Perdónanos, Señor, cuando somos hipócritas y queremos justificar nuestro pecado con tu palabra. Perdónanos y pone más temor de Dios, más temor de tu palabra en nuestras vidas, para que tu nombre se glorifique y que podamos ser luz y podamos mostrar el carácter de Jesucristo. Porque para eso estamos en la tierra, no para mostrar a nuestro viejo hombre, sino mostrar a Cristo, vivir el Evangelio. Ayúdanos, Dios. Gracias por tu palabra, porque es tan clara, Dios. Tú eres Dios y nosotros somos tus siervos. Ayúdanos a ser buenos siervos. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar siempre conectados, hermanas, por estar siempre conectados. Oren por nosotros para continuar predicando la palabra de Dios. Estamos a las órdenes. Compartan y denle me gusta. Que pasen bien.